Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través del canal de YouTube y la página de Facebook del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a su programa Dios habla hoy a tu vida. Recordamos que durante este mes de julio se ha estado considerando el tema Yo soy la puerta, con fundamento en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 7 y 9. Hoy, para la consideración del último tema, precisamente está con nosotros el pastor José María Mendoza Vergara. A él corresponde el tema La puerta de las ovejas. Pastor, buenas tardes y bienvenido. Le suplico además nos guíe en una oración por aquellos que han de estar acompañándonos en esta tarde, en este programa. Gracias, hermano Hernán. La paz de Dios, hermanos, amigos y todos los que hoy en esta hermosa tarde nos acompañan a este programa Dios habla hoy a tu vida. Le agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y deseamos en el Señor que hoy en esta hermosa tarde el Señor obre en nuestros corazones, siga haciendo esa obra en nuestras vidas a través de su hermosa palabra y a través de estos temas tan hermosos que se han venido dando durante este mes. Por lo cual, pues bueno, en este momento yo le agradezco si me acompaña a orar al Señor, a pedirle a Dios que Él en esta tarde a través de su palabra obre en nuestras vidas. Pongamos en las manos del Señor nuestras vidas. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, por tu grande amor y por la bendición de la vida que hoy en esta tarde tú nos concedes. Te agradecemos, Señor, por ese grande amor que tú nos manifiestas, porque hoy en esta tarde, Señor, podemos tener la vida para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu precioso nombre. Señor, yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos, todos aquellos, Señor, que hoy en esta tarde estamos unidos y que lo podemos hacer a través de las redes. Yo te pido que bendigas a todos los que están, Señor, a través del Facebook, a través de YouTube. Bendice sus vidas, derrama de tus bendiciones sobre ellos, sobre sus familias y sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, en esta hermosa tarde, que tú obres a través de tu palabra, que tú nos sigas hablando, Señor, a través de tu palabra. Eres tú, Señor Jesucristo, el buen pastor. Eres tú el que nos vas guiando. Eres tú, bendito Salvador, el que sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, como tus ovejas. Somos tus ovejas, Señor. Queremos seguir escuchando tu voz. Queremos seguir siendo guiados por ti, Señor. Que siempre tú vayas delante de nosotros, porque sin ti sabemos, Señor, claramente que no podemos hacer nada. Y hoy en esta hermosa tarde te adoramos, te glorificamos, te bendecimos y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, pues hoy en esta tarde yo le agradezco a Dios por la bendición que Él me concede de poder tomar este tema. Y bueno, durante todo este mes de julio se ha tratado este tema, el tema general Yo soy la puerta, basado en San Juan capítulo 10, verso 7 y verso 9. Ya hemos tratado durante este mes estos temas: yo soy la puerta, Jehová cerró la puerta,
buscando la puerta, lo que se encuentra detrás de la puerta. Y hoy en esta tarde, pues trataremos este tema semanal, la puerta de las ovejas. Así se llama este tema, la puerta de las ovejas. Y que bueno, le daremos lectura a la base bíblica, ahí en San Juan, capítulo 10, verso 7 y el verso 9. La palabra de Dios dice así, de esta manera: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Bien, dentro de este tema vamos a ir nosotros contestando algunas preguntas, donde en el desarrollo de este tema estaremos tratando estas 4 preguntas, y la primera de ellas es: ¿solo el pastor puede cuidar las ovejas? ¿Solo el pastor puede cuidar las ovejas? Bueno, quizá no exista animal más desprotegido que la oveja. Es obvio que no tienen las ovejas características ofensivas como lo tienen los depredadores. Un águila tiene su poderosa visión, tiene garras, tiene pico y con fuertes alas para remontarse hacia los cielos. Cuenta también el águila. Pero bueno, encontramos ejemplos de más animales. Por decir, también hablaríamos del rinoceronte. Un rinoceronte es casi ciego, pero su oído está tan bien desarrollado que cuando percibe un ruido amenazador, se embiste con todo su poder. ¿Y qué decir de los depredadores, como el león, como el tigre, como el oso, como los lobos también, que tienen unos colmillos tan afilados? Las cabras tienen sus grandes cuernos, las gacelas, por decir también, tienen su poderoso olfato y tienen patas veloces que las ayudan a huir a gran velocidad de los peligros. Pero, ¿y las ovejas? Bueno, definitivamente las ovejas necesitan de los pastores para que las cuiden, ya que son presas fáciles. Y qué curioso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, fíjense, el Señor las compara. Cuando el Señor habla de su iglesia, cuando el Señor habla de su pueblo, nos compara con ovejas. Ahora, para poder nosotros responder a esta pregunta de que solo el pastor puede cuidar las ovejas, bueno, nosotros tenemos que citar a aquel que dijo: yo soy el buen pastor. En realidad, el significado básico de esta pregunta, cuando nosotros escuchamos esta palabra y el Señor dice: yo soy el buen pastor, esta palabra buen, cuando Él dice yo soy el buen pastor, Él nos está diciendo, hablando de su significado, el Señor nos dice: yo soy el excelente pastor. Este pastor corresponde al ideal tanto en su carácter como en su obra, y es el único de esta clase. El carácter excelente de este pastor se manifiesta sobre todo en esto: el buen pastor da su vida por las ovejas, dice el Señor. En este sentido, esto no se puede aplicar a un pastor ordinario, por muy bueno que sea. Un pastor así
quizá arriesgará la vida en defensa de las ovejas, pero en realidad no da la vida. Es decir, no entrega la vida en sacrificio voluntario por las ovejas. Además, en la vida común, la muerte del pastor significa pérdida en la vida de cualquier pastor ordinario y posible muerte del rebaño, porque al morir el pastor, pues el rebaño se va a dispersar y va a morir. Pero en el caso del buen pastor, del excelente pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, en este caso, la muerte del pastor significa vida para las ovejas. Ahora, cuando el Señor habla de el que entra por la puerta de las ovejas, el pastor, dice, por la puerta, el pastor de las ovejas es, se refiere a todos los embajadores que ha habido. Hablamos de los profetas, hablamos de los apóstoles y hoy en día de los pastores divinamente nombrados. En consecuencia, estos también, pues legítimos, como podemos nosotros ver. Entonces, ¿solo el pastor puede cuidar de las ovejas? Contestamos rotundamente, sí, porque ese es el orden, porque él es el que ha sido establecido de manera legítima. Él es el que ha sido nombrado para estar enfrente de ese rebaño, de ese redil. Y ese es el orden establecido por Dios, porque es Él el que conoce las ovejas, el que conoce a su rebaño, conoce sus necesidades, conoce sus problemas y además tiene una estrecha relación con ellas, con sus ovejas. Y Él mejor que nadie las conoce. Entonces, pasando a esta siguiente pregunta dentro de este tema, la puerta de las ovejas. ¿Cuál es el cuidado de una oveja? Bueno, aunque son muchos los cuidados de los que nos habla la Biblia hacia una oveja, aunque son muchos los cuidados que se deben de tener hacia una oveja, ahí encontramos dentro de esos cuidados, el pastoreo es una grande necesidad hoy en día en el cuidado de las ovejas. Lo ha sido y lo será siempre. Dentro de ese cuidado, el Señor Jesucristo vemos cómo Él, antes de ascender a los cielos, en aquella comunicación que tuvo con Pedro, el Señor Jesucristo, antes de ascender, le dice a Pedro, cuando le pregunta aquellas 3 veces que si le ama, en cada una de las respuestas de Pedro que le decía, sí, Señor, tú sabes que te amo, el Señor Jesucristo le dice a Pedro que pastoree y que apacente a las ovejas. Apacentar, del griego bosco, que significa apacentar, significa alimentar, significa nutrir. ¿Qué es apacentar? Es cuando el pastor se relaciona y se comunica con un trato especial o en un trato especial con cada oveja. Les aconseja, les anima, les hace ver que cada una es importante para Dios y también para Él. Eso les infunde aliento, como dice allí en el Salmo 23, en el verso 3. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Conforta a las ovejas, el pastor, orando por ellas y con ellas, con amor y con mucha pericia. Y ahí es cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y las promesas del Señor Jesucristo para aquel pastor
que precisamente está al cuidado de aquella oveja. Cuando nos habla la Escritura en San Mateo capítulo 24, en el verso 25, que dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual cuando su señor, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, ¿qué hace? Apacenta las ovejas. Pero también el Señor dice claramente: pastorea mis ovejas. ¿Qué es pastorear? Bueno, pastorear, del griego poimainó, que significa atender, que significa mantener, que significa, también lo podemos ver aquí, significa cuidar. Cuidar. Fíjense, cuidarlas, cuando hablamos de esto, o sea, no es solamente predicarles. Ahí está también, dentro del cuidado de las ovejas, está el cuidarlas del peligro de los depredadores. Cuando hablamos acerca de pastorear, se pastorea, decimos voy a ir a pastorear a las ovejas, es que las está cuidando mientras que las ovejas se están comiendo. Cuidarlas del peligro de los depredadores mientras que se alimentan, es gobernarlas, es guardarlas. Las ovejas necesitan una alimentación constante de la palabra de Dios, ya que necesitan dirección, y solamente a través de esa alimentación de la palabra de Dios, las ovejas van a poder ser dirigidas, van a ser protegidas, y se necesita estarlas corrigiendo continuamente, ya que las ovejas se inclinan a caminar errantes hacia el peligro. Ahora, las ovejas necesitan ser alimentadas, no solo conducidas como están siendo y alimentadas. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo se alimentan las ovejas? ¿Cómo es que se alimentan las ovejas? Es verdad que hasta cierto punto la obra del pastor principal, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el príncipe de los pastores, se tiene que ver reflejada en la de los pastores subordinados. Allí es cuando nosotros vemos ese mandato del Señor Jesucristo al apóstol Pedro, cuando le dice: pastorea mis ovejas, apacenta mis corderos, pastorea mis corderos. Por tanto, ahí es cuando vemos la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, en el verso 28, del verso 28 al verso 30, dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Y luego habla del peligro y dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas contra los pastores, contra los que los están apacentando, para arrastrar tras sí a las ovejas. Entonces, el amor de un pastor por el príncipe de los pastores lo llevará a apacentar a las ovejas, a pastorear a las ovejas. Entonces, vemos ahí precisamente, en sentido figurado, ¿cuáles son las ovejas débiles? Porque hay ovejas débiles. Hay ovejas que las vemos que están muy débiles, muy debilitadas. Bueno, la oveja débil es aquella que es débil porque come mal o no se le está alimentando adecuadamente.
es una forma espiritual de cómo nos alimentamos. ¿Qué es lo que estamos comiendo y a quién estamos oyendo? Entonces, en profundidad, hermanos, aquí la Biblia, al referirse a la oveja débil, lo está haciendo de una forma espiritual, de cómo alimentamos la oveja que somos nosotros para Cristo. En las congregaciones, fíjese, habemos algunos que erradamente creemos, ahí está la debilidad de la oveja. ¿Cómo se manifiesta la oveja? Erradamente cree ser algo no siendo nada. Y nos engañamos a nosotros mismos. Podemos entender que una oveja débil o flaca es la que piensa esto. Y no estamos tan errados. Ya que, ¿qué hace una oveja que es débil? Esta oveja se queja del alimento espiritual que puede estar recibiendo a través de un mensaje. Porque cuando soy oveja débil, yo todo lo encuentro malo. Empiezo a murmurar. Creo que todos hacen todo mal menos yo. Empiezo a juzgar. Empezamos a culpar a todos de nuestra situación o de las situaciones por las cuales estamos pasando. Cuando hablamos del alimento espiritual, estamos hablando de la palabra. La oveja es débil porque no quiere alimentarse muchas veces. El Señor lleva a esta oveja, el pastor lleva a esta oveja a buenos pastos. Siempre el Señor nos va a llevar a buenos pastos, como sus hijos, como sus ovejas. Pero la oveja débil cuestiona todo lo que come. Está comiendo y está cuestionando. Cuestiona la buena doctrina. Es una oveja que busca siempre un redil perfecto. Busca una iglesia perfecta. Y lo cierto es que la iglesia perfecta se verá nada más allá en el cielo. Allá en el cielo sí, allá estará la iglesia perfecta. Allá estará el redil perfecto. Entonces, las ovejas débiles se enferman constantemente. Están débiles y son lamentablemente las víctimas más fáciles de los depredadores. En el rebaño del Señor también hay ovejas débiles, ovejas que no quieren comer del pan espiritual, que es la palabra de Dios. Son los cristianos que no se quieren congregar, no se quieren congregar. Ellos tienen tiempo para todas las cosas, pero menos para Dios. No tienen, fíjese, no tienen como prioridad las cosas espirituales. Para ellas no son una prioridad. Es una prioridad todo lo demás, pero menos el estar comiendo, el salir a alimentarse. Entonces, la oveja débil tiene una característica. Tal vez usted lo ha contemplado, tal vez usted lo ha visto en las ovejas débiles, hablando de una oveja físicamente. Fíjese, una oveja débil es casi ciega, no mira más allá de 5 metros de distancia y es tan falta de inteligencia que cuando se acerca al depredador, cuando se acerca al lobo, en lugar de esconderse, va a su encuentro, sale a su encuentro y lo atrae con sus balidos, o como usted quiera llamar, con sus bramidos. Dicho de otro modo, la oveja no puede defenderse a sí misma cuando está débil. Por eso, he ahí la importancia que dentro del rebaño haya un pastor que proteja su vida. Ahora, en el sentido figurado, y viendo esta última pregunta, ¿cuáles son las ovejas enfermas? Hay síntomas también, así como en la oveja débil. Hay síntomas. Primero, una oveja enferma ya no quiere comer. La débil come muy poquito, pero esta definitivamente ya no quiere comer. Uno de los síntomas de una oveja enferma es este.
ya no quiere comer. El Señor dice, claramente nos dice en su palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esta oveja ya no se deleita en comer, no se deleita en leer y en escuchar la palabra de Dios. Para todo, también este síntoma de la oveja débil. Para todo tiene su tiempo, menos para congregarse. Ya está enferma. Si una oveja ya no se congrega, está enferma. Ya no recibe la leche espiritual que es la palabra de Dios, como nos lo dice el apóstol Pedro, allí en el capítulo 2, en el verso 2. Es tan débil, se encuentra tan débil que ya no tiene deseos de las cosas espirituales. Se queda sin fuerza espiritual y ya está adormecida o ya está muerta. Y allí es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, allí en Efesios capítulo 5, en el verso 14 y verso 15, que nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Otro de los síntomas de una de una oveja enferma es que se separa de la manada, porque como ya está enferma, ya no puede caminar, se separa de la manada y está ahí. Ya esa porción de el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ya no es un pasaje que le nutre, ya no es algo que lo guía, porque ya está enfermo. Otro de los síntomas, esta oveja enferma, de todo se queja, de todo se está quejando. Se queja de la alimentación, de aquello que le ofrecen y por eso no come. Se queja de la familia, se queja de la iglesia, se queja de los vecinos. Dice que nadie la quiere, nadie la valora, nadie la toma en cuenta y por lo tanto, pues bueno, a todo le haya algo malo. Está enferma. Entonces, ¿qué problema hay? Ahí también vemos que se encuentra una indigestión, está enferma, tiene indigestión doctrinal. Como esta oveja come todo lo que se encuentra, fíjese, estas ovejas están con indigestión doctrinal porque se come todo tipo de enseñanza que ve y que escucha a través de las redes. Allí está en el Facebook, allí está en el YouTube y agarra todo lo que está viendo ahí, todo. Y comenzamos a escuchar y vivimos la experiencia como pastores cuando llega una oveja y nos dice: dijo el pastor fulano que esto que estamos haciendo es pecado y que no lo debemos de hacer. Dice el pastor fulano porque él, yo creo que dice la verdad porque constantemente dice, y esto dice la Biblia. Sí, hay muchos falsos pastores que hoy en día se visten y dicen esta palabra muy, muy natural hoy en día. Es que yo lo digo porque así dice la Biblia. No, así entiendes tú que dice la Biblia. Y ahí es cuando las ovejas enfermas ya nos llegan y nos dicen: es que este pastor fulano dice que esto que estamos haciendo es pecado, esto que estamos practicando es pagano, esto que estamos haciendo no lo dice la Biblia. Y ahí ya no se conforma esta oveja que está enferma, no se conforman con nada. A todo le ponen un pero. Y luego tienen una mezcla de doctrinas que ya las confunden y finalmente dicen: ya no hallo qué hacer, ya no hallo a quién hacerle caso, porque tiene su pastor. Pero hoy en día, que bueno, las redes son una grande bendición, pero también si una iglesia si una oveja deja de congregarse en la iglesia,
deja de estar saliendo a pastar a donde la lleva su pastor y comienza a quedarse ahí en casa, ahí en el corralito, acá, y comienza a decir, hoy voy a comer aquí de lo que yo veo, y comienza a comer de todo, comienza a comer ahí ya comida chatarra y está comiendo aquello. Entonces todo le confunde, nada tiene bien claro, porque esa mezcla de doctrinas pues ya la han enfermado. Entonces, amados pastores, ahí es donde debemos nosotros de tener el cuidado de alimentar a las ovejas, de predicarles y de llevarlas a buenos pastos. Y esa es nuestra responsabilidad. Entendemos claramente, amadas ovejas, que la responsabilidad de la oveja es comer, es alimentarse. Y si la oveja no deja que se le atienda, que se le alimente, la oveja se puede enfermar y hasta se puede morir. Amados hermanos, luchemos, fortalezcámonos en Dios. La palabra del Señor nos dice claramente que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para ser ovejas fuertes, sanas, y siempre dejarnos guiar por nuestro pastor, por el príncipe de los pastores también, pero por el pastor que el Señor ha establecido allí en nuestro redil. Dice Hebreos capítulo 12, en el verso 12 también, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso, oremos al Señor, clamemos a Dios, pidámosle a Dios que Él nos ayude, que Él nos dé fortaleza y que sigamos al pastor de los pastores, que sigamos el orden establecido por Dios. Oremos, amados hermanos. Padre bendito, en esta hermosa tarde te adoramos con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro pastor, nuestro gran pastor, nuestro excelente pastor. Somos tus ovejas, Señor. Queremos seguir tus pisadas. Queremos ser guiados por ti, Señor. Y entendemos claramente como ovejas que tenemos que obedecer a nuestro pastor, que tenemos que comer ese alimento nutrido, ese alimento, ese pasto delicioso que se me ofrece, que es tu palabra, para que yo pueda como oveja crecer sana, para que yo pueda, Señor, mantenerme siempre, Señor, nutrido con esas palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que como pastores nosotros estemos alimentándonos. Esa es, Señor, nuestra responsabilidad, de estar recibiendo de ti esa palabra que nosotros tenemos que darle a las ovejas que has puesto a nuestro cuidado allí en nuestro redil. Ese redil, Señor, en el cual tú nos has puesto como pastores para guiar a las ovejas, Señor, siempre a buenos pastos. Señor, en tus manos está tu iglesia, en tus manos están tus ovejas, bendito Salvador. Te pedimos que tú nos ayudes. Tú eres, Señor, el buen pastor. Tú eres, Señor Jesucristo, la puerta de las ovejas. Y como puerta, Señor, tú nos das acceso a ese alimento exquisito. Como puerta, tú nos abres, Señor, esa oportunidad para que nosotros estemos siempre alimentándonos como ovejas, para que, Señor, no seamos débiles, no tengamos enfermedad en nosotros como ovejas, sino que permanezcamos siempre sanas. Y de la misma manera, nosotros también, Señor,
podamos, Señor, motivar a las demás ovejas para que todos, Señor, nosotros nos alimentemos de ti, nos alimentemos de tu palabra. Padre, en tus manos, Señor, está la vida de cada oveja que hoy en esta tarde está, Señor, también comiendo esta palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a alimentarnos siempre. En tus manos está, Señor, mi hermano, mi hermana, mi amigo que hoy en esta tarde está, Señor, disfrutando también con nosotros de tu palabra. Te damos gracias en este momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Príncipe de los pastores, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor José María, por la consideración de este tema. Le pido que nos guíe en una oración por las necesidades de aquellos que estuvieron hoy acompañándonos y escuchando este programa. ¿Cómo no, hermano Hernán? Con mucho gusto. Oramos al Señor por todas las necesidades. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Dios es bueno y Él escucha nuestras oraciones y está con nosotros en todas nuestras necesidades. Oremos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, nuevamente para pedirte misericordia, Señor, por cada una de las necesidades que hay hoy en esta tarde, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, de aquellos, Señor, que están con nosotros en este momento a través de las redes. Te pedimos, Señor, sabiendo que tú eres Dios de cercas y de lejos, que tú pongas tu mano de poder, Señor, sobre aquellos que están enfermos. Ten misericordia, Señor, y sánales. Ten misericordia, Padre, y obra con poder, Señor. Sabemos que tú tienes el poder sobre cualquier enfermedad. Por eso te pedimos, Señor, que sanes a aquellos que están enfermos de cáncer, que están enfermos de diabetes, de hipertensión, Señor, de este virus del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad, Señor, sánales, Padre. Pon tu mano de poder. Tú tienes el poder para hacer todas las cosas. Tu palabra, Señor, nos dice claramente que por tu llaga somos nosotros curados. Y por eso, en esta hermosa tarde te pedimos, Señor, en esta necesidad que tú obres con poder, en aquella necesidad económica, espiritual, Señor, obra con poder, Señor, también. Ten misericordia, que toda necesidad, Señor, sea resuelta hoy en esta tarde, sea atendida por ti. Tú eres nuestro Dios, bendito Salvador, y tú dices, Señor, que tú eres el que nos ayudas en nuestras necesidades. Tú nos dices, clama a mí y yo te responderé. Por eso te pedimos que obres con poder en cada necesidad, en cada problema que pueda haber, Señor, matrimonial, familiar. Obra poderosamente, Señor, y manifiesta tu poder en cada necesidad. Sí, Padre, en mi hermano, en mi amigo que en este momento ahí está clamando. Tú conoces su necesidad, tú conoces su problema, tú conoces su enfermedad. Todo esto te lo pedimos y confiamos en ti. Padre, gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas y además nos atiendes, Señor, en nuestras necesidades. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa, pues agradecemos a todos aquellos que nos estuvieron acompañando en este día. Esperamos en Dios que la palabra que usted acaba de escuchar sea de bendición a su corazón. Pastor José María Mendoza Vergara, agradecemos su presencia en este programa nuevamente. Le pido nos despida finalmente con la lectura del Salmo 23 y la bendición apostólica, no sin antes hacer una oración final. Dios le bendiga, Pastor José María. Bien, amado auditorio, pues les agradecemos este tiempo que han estado con nosotros. Le agradecemos porque, pues bueno, usted se tomó la molestia de poder compartir también con nosotros su tiempo. Deseamos que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga estando con ustedes y sabiendo que, bueno, tenemos un pastor
el príncipe de los pastores, que es Cristo. Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, y sigamos al Señor siempre adelante. Por lo cual, yo le pido en este momento que, le agradezcamos a Dios por este momento que el Señor nos ha permitido. Padre glorioso, te agradecemos, Señor, yo te agradezco de una manera muy especial por todos aquellos, Señor, que estuvieron, Señor, con nosotros en la transmisión de este programa. Dios habla hoy a tu vida. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas, que tú sigas hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este programa, Señor Jesucristo. Gracias por ese amor tan grande que tú nos has tenido hasta el día de hoy. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, pues nos despedimos con el Salmo 23. La palabra del Señor dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, levantamos nuestra mano derecha. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bien, que Dios les bendiga. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.